y amigo Molay Masa Ontiveros también para hablar sin censura, para entrarle a estos temas, en momentos en que la presidenta confirma y dice abiertamente, sí veo un riesgo de injerencia extranjera en el proceso electoral próximo. Y bueno, ya veíamos lo que ocurría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los macprianistas evidenciados defendiendo lo indefendible y oponiéndose a lo que creo que es importante para evitar la mano extranjera en las elecciones que solo le corresponden definir a los mexicanos y a las mexicanas. Mi querido Molay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Pues es un gusto estar contigo. Muchas gracias por la convocatoria. Acá andamos y sí, oye, qué exhibidas se han puesto los prianistas, ¿no? Justo en el peor momento en el que podían exhibir todas sus miserias, nos están dando un espectáculo repugnante de lo que son capaces y pues la tunda que se les ha puesto en el Senado y en la Cámara de Diputados. Les han puesto una tunda de perro bailarín, ¿no? Con argumentos, con datos. Queda fehacientemente demostrado que son unos traidores a la patria, son una pandilla golpista y no tienen otro destino más que desaparecer en los procesos electorales de nuestro país, irse diluyendo poco a poco y nosotros pues lo que nos queda es ir generando condiciones para sustituir esos espacios que van a quedar vacíos por la disolución de estos partidos que ya no sirven para nada, no representan más que intereses espurios, ¿no? Los partidos políticos en cualquier régimen de partidos o cualquier régimen político de partido único, los partidos representan intereses, intereses económicos, intereses sociales, representan visiones del mundo de sectores de clase o de clases sociales. El PRIAN, el MacPRIAN, tradicionalmente representa los intereses de los sectores poseedores, dueños, explotadores, acumuladores en nuestro país, que de alguna manera han gobernado, ¿no? En forma ya sea de clase hegemónica y dirigente o en forma de mafia en el poder, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Son papeles que se juegan en el ejercicio del poder y que muestran deterioro en el caso de las cúpulas poderosas y dirigentes de nuestro país, que hoy no son más que cúpulas acumuladoras, pero que ya no tienen representación política. La representación política del MacPrian, nunca mejor dicho MacPrian, porque los tres se evidenciaron como golpistas y como insidiosos, su representación política de sectores sociales se ha diluido. No creo que representen hoy sectores sociales legítimos, representan en todo caso grupos mafiosos, grupos de interés ahora evidentemente injerencia extranjera, ¿no? Son el ariete golpista, son la quinta columna dentro de nuestro país de intereses extranjeros y de proyectos de recolonización de América, y pues frente a eso hay que posicionarse, construir partido, construir dirigentes, construir cuadros desde el progresismo, desde la izquierda, desde planteamientos democráticos verdaderos, ¿no? Y ir ocupando los espacios que estos tienen que ir perdiendo con la participación del pueblo y con la definición del pueblo en las urnas, que esperemos responda a la realidad, ¿no? A la realidad que estamos observando muchos y que no se deje engañar por la enorme campaña mediática que están instrumentando con ingentes recursos estos mafiosos, ¿no? Que creo que ahí hay que poner mucha atención, mi queridísimo Vicente. ¿Y qué se hace ante tanto ruido, ante pues esto que muchos consideramos una andanada de ataques desde los medios? Porque, bueno, lo definimos tú y yo, pero la gente está expuesta a esa basura. Claro, no, pues es que ahorita la herramienta principal es salir a la calle. Salir a la calle es digamos, el ejercicio, el instrumento, la herramienta fundamental de la izquierda y de los pueblos es movilizarse, ¿no? No quedarse pasmado viendo el celular o la computadora, sino hablar con el vecino, hablar con la vecina, ¿no? Al partido Movimiento le toca una gran tarea de salir a la plaza pública a explicar, hacer eventos culturales, carnavales, fiestas, conciertos, asambleas, mítines,
¿no? Explicándole a la gente en la plaza pública, en la calle, en el mercado, explicándole a la gente cuál es la realidad en la que nos encontramos. Y esa realidad en la que nos encontramos es una realidad que nos obliga a la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Entonces hay que discutir qué cosa es la soberanía nacional y cómo se defiende la soberanía nacional. Que lo decía algún diputado en la sesión, no es la defensa de un partido, no es la defensa de un gobierno, es la defensa de la nación, la defensa del pueblo. ¿Y qué se defiende cuando se defiende la soberanía nacional? No solo se defiende un territorio, o no solo se defiende una serie de características comunes de una población, como puede ser la lengua, como puede ser la cultura o las expresiones culturales, como pueden ser las distintas expresiones espirituales religiosas, ¿no? No solo es eso, sino es la capacidad del pueblo de autogestionarse, la capacidad del pueblo de autoproducirse, de reproducirse, la capacidad del pueblo, de la gente, de la nación, de las personas de carne y hueso, de existir un presente, de vivir un presente con armonía, con alegría, con felicidad, para lo cual se requiere justicia social, paz, libertad, democracia, ¿no? Y esos elementos generan posibilidades, condiciones de posibilidad para que el pueblo se proyecte hacia el futuro, para que una nación, para que una comunidad política, para que una sociedad se proyecte hacia el futuro y en esa proyección hacia el futuro se vea en felicidad, en satisfacción y en armonía, en paz y en libertad. Y entonces ese es el sustento de la defensa de la soberanía. No solo es defender el territorio, no solo es defender ¿cómo se llama? La autodeterminación, sino cuáles son los contenidos de esa autodeterminación y cuáles son los contenidos de la defensa de un territorio. Y el contenido es la posibilidad del pueblo de vivir en libertad y de proyectarse hacia un futuro de mayor armonía y de mayor felicidad, ¿no? Y ¿Cómo eso has visto? Es lo que estamos viendo. ¿Cómo has visto a la presidenta? Creo que cada vez más frontal y contundente ante personajes como estos, ¿no? Como Ricardo Salinas Pliego, como TV Azteca. Ya no se ha guardado mucho la presidenta y creo que llegó un punto en el que dijo ya basta, ¿no? Ya no voy a soportar más calumnias, más chantajes, más, pues nada. Y yo he visto, no sé si tú lo compartas, a una presidenta más puntual, más clara en las mañaneras, mi querido Molay. A mí me gusta esta versión de Claudia Sheinbaum, que se da a sí misma y nos da a nosotros minutos de reflexión histórica y minutos de explicación y de razonamiento justamente sobre cuáles son los elementos fundamentales de lo que nos compone como sociedad y por qué es importante defender nuestra libertad y nuestra democracia y nuestra soberanía, ¿no? Y lo hace justamente no atacando personas, nunca desarrollando un discurso ni autoritario, o como dice la señora, la borrachita esa, que luego viene a hacerse la tonta, haciendo un discurso totalitario, ¿no? Nunca, en ningún momento ha hecho un discurso ni agresivo, ni totalitario, ni autoritario, ni amenazante, ni atacante, sino que Claudia responde justamente a las ofensivas y a la ofensiva de la pandilla golpista y de sus jefes en el norte, responde con mucha racionalidad, ¿no? Que además se le da muy bien, es el elemento de la presidenta Claudia Sheinbaum, la racionalidad científica, ¿no? Pero una racionalidad científica humanista. Y entonces tiene una reflexión sobre la historia y sobre la soberanía muy profunda, distinta a la que nos daba también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que a él se le daba mucho más la reflexión histórica, ¿no? Por su formación profesional también había desarrollado más ese campo, ¿no? Pero la doctora Claudia, como científica, lo hace muy bien también, ¿no? Justamente ella es la que en las conferencias de prensa ha ido explicando cómo la soberanía nacional para México no es lo mismo que para otros países, ¿no? O sea, el soberano en nuestro país es el pueblo de México, no es ni el jefe de Estado ni un monarca,
ni el Espíritu Santo. El soberano en nuestro país es el pueblo, ¿no? Personas de carne y hueso que habitan nuestro país y que día a día conforman y componen lo que somos como nación, la colectividad humana que habita este país. Ahí reside la soberanía. Y nuestro pueblo tiene el derecho de decidir qué gobierno se da. Y eso está plasmado en la Constitución. Eso no pasa en cualquier país, no en cualquier constitución. El pueblo tiene plasmado en su constitución el derecho de darse el gobierno que se quiera dar. Yo digo que hay que apuntarle ahí, hay que hacerle una reformita a ese artículo donde diga que también el pueblo puede darse el régimen económico que mejor le convenga a la colectividad, ¿no? Y entonces, ¿eso de dónde viene? Que el pueblo sea el soberano y que pueda darse el gobierno que quiera, que desee, que mejor le venga. Es decir, el pueblo construye su régimen político y el pueblo puede modificar su régimen político en función de sus necesidades, ¿no? Eso es el contenido de la soberanía, pero además, ¿de dónde viene esa soberanía? Y la presidenta ha explicado muy bien que ese proceso de construcción de la soberanía ha sido la historia de las revoluciones que han conformado a nuestro país, ¿no? Desde la revolución de independencia hasta hasta la cuarta transformación, ¿no? Pero pasando por la lucha contra la monarquía, contra el imperio, la lucha por la república, ¿no? La lucha contra el segundo imperio, la expulsión, el ajusticiamiento de Miramón, Mejía y Maximiliano, que así es como deberían acabar todos estos traidores a la patria del MacPrián, ¿no? Y la recuperación de la república, ¿no? Y luego vino la dictadura No, Molay. Nunca por la violencia, no, maestro, no. Así no, ¿cómo que? No, No, es que no. la violencia viene del opresor. Y en este país lo que se les olvida a los que están tocándole los huevos al tigre, se les olvida que en nuestro país el proceso histórico que nos tiene aquí se ha logrado con revoluciones, a partir de revoluciones. No muchos países tienen en su historia 4 revoluciones armadas, no muchos, ¿eh? Y es lo que la presidenta nos ha estado explicando todo este tiempo, ¿no? Nacimos de la revolución y nos hemos hecho con la revolución, ¿no? Desde la revolución de independencia, la revolución de Ayutla, la guerra de reforma y la revolución nacional de 1910-17. Aprendimos a transformar nuestra realidad por la vía pacífica, ¿no? Pero de no ser por la intervención de Andrés Manuel López Obrador, no sé cómo estaríamos ahorita, mi querido Vicente, ¿no? O sea, porque este país estaba al borde de un estallido social, ¿no? Todos los que nos hemos dedicado a estudiar la sociedad y a militar en la izquierda, hacia el 2015, cuando fue lo de Ayotzinapa en 2014 hacia 2015, estábamos contando los minutos para el estallido social. Y Andrés Manuel López Obrador vino a despresurizar esa olla express, ¿no? Y le salvó la vida. Déjame preguntarte. Sí. Déjame preguntarte, ¿y lo que estamos viendo es inédito? ¿Está peor la andanada, el golpeteo, los ataques contra Claudia Sheinbaum que lo que vimos contra Andrés Manuel López Obrador? Perdón por la comparación, que es medio odiosa siempre, pero ¿está peor ahora que lo que estuvo con Andrés Manuel? Ajá. No es que esté peor, sino que es la misma lucha, es la misma guerra que se va agudizando cada vez, ¿no? Porque así como la transformación se va profundizando, así como la democratización del país se va ampliando, ¿no? Pues las resistencias de los grupos de poder, las resistencias de los grupos beneficiarios del viejo régimen también se van haciendo más agresivos, ¿no? Y además tenemos el ingrediente del imperialismo yanqui, tenemos el ingrediente del trumpismo, ¿no? Que eso hace una deriva mucho más autoritaria, y ahí sí, mucho más totalitaria y mucho más violenta del imperialismo yanqui contra los pueblos del mundo, ¿no? Y particularmente buscan las herramientas para descarrilar el proceso de transformación en México, ¿no? Entonces, es parte de la misma dinámica, es la misma lucha, ¿no? Es la misma tendencia, pero se va agudizando cada vez más mientras más se profundiza nuestro proceso de transformación y de democratización, ¿no? Y sí, efectivamente, en este momento la lucha, también parte de la lucha es evitar las salidas violentas y las salidas autoritarias, ¿no? Justamente,
Pero a esas salidas violentas y autoritarias es a las que nos quiere llevar el golpismo y es lo que quiere imponer el golpismo en América Latina toda y particularmente en México, pues es una pieza muy valiosa porque México en este momento se convierte no solo en un continente de resistencia, sino en un ejemplo internacional de cuál es la única vía posible para la solución de los grandes problemas de toda la humanidad. O sea, México se posiciona como una alternativa, no una alternativa, ¿cómo te diré yo? Una alternativa no drástica, ¿no? No de ruptura total, pero de transformaciones radicales en beneficio de mayorías sociales, ¿no? Una revolución democrática y que busca la igualdad, ¿no? Y esa es para la gran crisis global del capitalismo, la gran crisis de desigualdad que sufre la humanidad, ¿no? Y la salida violenta, autoritaria, fascista que le quiere dar el sistema a la crisis, ¿no? La alternativa es una salida democrática, una salida humanista, una salida igualitarista, una salida de justicia social, una salida ecologista, ¿no? Y entonces, pues los grandes grupos de poder que se benefician del autoritarismo y de la guerra, pues no les interesa que haya propuestas alternativas, ¿no? Entonces quieren sabotear esas propuestas alternativas. Por eso quieren destruir Cuba, ¿no? Porque Cuba es una alternativa civilizatoria para la humanidad, ¿no? Pero están destruyendo Cuba y de repente sale ahí México con su humanismo mexicano y con su Estado democrático que redistribuye la riqueza y que empieza a dar resultados, en materia de seguridad y empieza a dar resultados en materia de redistribución de la riqueza, ¿no? Y espérense unos añitos que empecemos a ver resultados en materia de elevación del nivel de vida cultural y de educación, ¿no? Y otros indicadores que se tardan mucho más tiempo en notarse en una sociedad en donde las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, a los grandes beneficiarios del caos, a los grandes beneficiarios que hacen negocio con la destrucción, con el armamentismo y luego con la reconstrucción oligárquica, no le conviene que haya alternativas civilizatorias como la de Cuba o como la de México, o como lo fue en algún momento la de Venezuela, ¿no? O como lo intentó el Chile del 73, el Chile de Salvador Allende, ¿no? O sea, los pueblos han estado luchando todo el tiempo, han construido alternativas para todos y para todas, y los oligarcas son las que las han ido destruyendo, conspirando, desestabilizando y dando golpes de Estado. Pero pues aquí seguimos y aquí vamos a seguir y tenemos la firme convicción de que al final los pueblos saldremos victoriosos en todas partes donde se está disputando la libertad contra el autoritarismo fascista del imperialismo, a pesar de los lacayos del quintacolumnismo que tenemos infiltrados en nuestras naciones, como el MacPrian acá en México, que han quedado totalmente descubiertos, totalmente desvelados. Yo no sé quién pueda tener dudas ahorita, y si alguien tiene dudas, por eso hay que salir a la calle a decirle a toda la gente que la ruta no es por el miedo, por el odio, por el racismo, por el clasismo, por el golpismo que están permanentemente supurando los del MacPrian. La ruta es la ruta por la democracia, la ruta por la participación, por la paz, por la libertad y por el reconocimiento de la dignidad que somos todas y todos y de la armonía en la que podemos vivir cuando estamos así, en una eticidad y en una racionalidad democrática construida por todas y todos, ¿no? Y hacia allá va la cuarta transformación, le pese a quien le pese, y un escaño para este proceso importante, pues es la defensa de la soberanía, ¿no? La defensa, por ejemplo, la defensa de la soberanía frente a este discurso violento sobre la guerra contra el narco, ¿no? Y la doctora Claudia Sheinbaum lo dijo muy claro, no recuerdo si fue la mañanera de ayer o la de antier, donde, entre otras cosas, dijo que Estados Unidos tiene que reconocer que es un problema de salud pública. Y ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Debemos sacar poco a poco, ¿no?, la humanidad, ir superando ese discurso
tan útil al imperialismo yanqui de la guerra contra el narco, y más bien entender que el consumo de drogas es un problema de salud pública y abarca desde drogas legales hasta drogas ilegales, y que no es un asunto de guerra, no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de salud pública, ¿no? Y porque para los que es un asunto de seguridad nacional y de guerra y de armas, pues son los grandes negocios, los grandes monopolios de la venta de armas, que son los que controlan también las cadenas de producción, distribución y realización y consumo de esas drogas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, más bien es un círculo vicioso y un gran negocio al que le podemos ir poniendo frenos, buscando hacia dónde va la lana, quiénes son los grandes beneficiarios, y cambiando el discurso hacia procurar la salud y la vida de la población en lugar de asesinar y generar caos y generar guerras, ¿no? Que solo traen muerte, ¿no? Y violencia a los territorios del sur, ¿no? A los pueblos periféricos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay un proceso que tiene que ver con la soberanía, porque tiene que ver con dejar de permitir que entren armas a nuestro país, tiene que ver con procurar la seguridad y la vida de nuestras poblaciones y de los miembros de nuestros cuerpos de seguridad también, ¿no? Que están dispuestos a dar la vida, pero mejor que la mantengan, ¿no? Mejor que todos estemos en santa paz y en seguridad plena, sin que haya balaceras, ¿no? Y sin que haya armas por todos lados, ¿no? Procurando la salud pública y procurando un mejor nivel y una mejor calidad de vida, ¿no? Ahí hay todo un tema fundamental. Y el otro tema que tiene que ver con la salud es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y el tema de los discursos de odio, porque el discurso de odio, el nivel del discurso de odio que traen televisoras como la de la Imevisión ocupada, ¿no? por la mafia, y Televisa también, y sus instrumentos en redes sociales, todas estas cosas como Latinus y todas estas cosas, ¿cómo se llama la otra? Atypical, ¿no? Y otras herramientas que puedan crear, ¿no? Ahora lo que vaya creando Juan Orlando Hernández, ¿no? Que dijo que iba a ser su medio de comunicación también para estar golpeando, o la derecha, ¿no? Estos de la derecha, los del el negre, ¿no? Diario. La derecha, que además es un fracaso absoluto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el discurso de odio que ellos propagan no es un discurso que se mueva en el ámbito de la libertad de expresión, que es ahí donde se defiende, ¿no? Esa es la trampa, ¿no? Argumentan libertad de expresión para sacar todo su discurso de odio. El problema es que ese discurso racista, clasista, misógino, xenófobo, violento, causa daño en la salud de las personas, en su feligresía, en sus seguidores, les causa miedo permanente, les causa ansiedad permanente y les causa este temor que los lleva hacia la violencia irracional como respuesta casi animal al peligro, ¿no? Y eso afecta a la salud pública, y eso viola el derecho de las personas no solo a la información, sino el derecho a la salud. Los discursos de odio tenemos que observarlos también ya como un problema de salud pública, no como un problema nada más de comunicación. No es un asunto, porque incluso cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra te dirá que la salud mental y la salud emocional no es un tema abstracto, no es un tema baladí, ¿no? Es un tema fundamental de la existencia humana y de la convivencia de una comunidad, ¿no? Entonces hay el discurso de odio. Creo los estados, las autoridades, los pueblos tienen que empezar a considerar estas narrativas y estos discursos de odio, estas matrices de opinión que vienen desde el imperialismo, que se cuelan hacia estos medios y que se propagan para desestabilizar naciones con toda esta rabia y este odio y esta violencia, atentan en contra de la salud pública. Creo que si lo reflexionamos desde esta perspectiva, encontraremos otras herramientas también para combatirlo, mi querido Vicente. Me agarraste estornudando.
No, estaba pensando, fíjate, ayer estaba por esas cosas del destino comiendo en un restaurante de la Roma Norte, compartiendo con Nacho Qué Rodríguez el rico. Chapucero, y se acercó un señor, lo voy a identificar solamente como Enrique. Y a ver si la próxima semana o cuando tú lo consideres hablamos de Conasupo. Fíjate, nos reconoció, se paró a platicar con nosotros y dice, fíjate que yo he estado pensando y te puedo determinar que el primer gran golpe a, del neoliberalismo, todavía en tiempos de la Madrid, me dice, que lo terminó de asestar Salinas y Cedillo, fue a la Conasupo, porque dejó en la orfandad a los más pobres, a los campesinos, y me pareció muy interesante este análisis que estaba haciendo. Me dice, hay que rescatar esto, porque de las garras del neoliberalismo se aprovecharon porque estaban a su suerte todos estos productores, pequeños productores agrícolas de nuestro país, y se alejó de la autosuficiencia agropecuaria y me estaba haciendo un análisis muy interesante. Yo creo que deberemos de abordar ese tema por la figura que significó la CONASUPO, que quedó ya nada más en Liconza y Diconza, si me corrigen si estoy mal, pero cómo el neoliberalismo ha actuado sin que muchas veces nos demos cuenta en la sociedad para irnos desarmando silenciosamente. Y creo que va de la mano con todo esto que platicamos, mi Claro. querido Molay. No, sí, por supuesto, yo recuerdo muy bien cuando había Conasupo y cómo se desapareció, ¿no? Y muchas familias ya no tenían los productos de primera mano y de primera necesidad, productos básicos al alcance, ¿no? Poco a poco fueron entrando las empresas transnacionales a sustituir la oferta y obviamente se elevaron los costos y bajó la calidad de los productos, ¿no? Desde la leche hasta lo que me digas. Lo que ahora se está intentando hacer para recuperar esa soberanía alimentaria, que es estratégica, pues es justamente toda la política de los productos del bienestar, ¿no? El chocolate del bienestar, el café del bienestar y las tiendas del bienestar, pero todavía falta mucho por caminar para tener unas tiendas suficientes, ¿no? Con productos que vayan obteniendo arraigo en la población y que sobre todo creo que lo que es importante, a diferencia del viejo régimen, a diferencia de cuando existía la CONASUPO, que no sea una tienda para pobres, ¿no? Porque la CONASUPO así funcionaba. O sea, asumimos que va a haber pobres y les hacemos su tienda para que no se mueran de hambre los pobres. Y lo que ahora necesitamos más bien es construir un régimen donde no haya pobres, ¿no? Pero donde tengamos estas tiendas del Estado, tiendas propiedad de la nación, con productos de bienestar, con productos saludables, con productos producidos por las poblaciones, productos locales, productos de pequeños productores, ¿no? De alta calidad y de fácil acceso al conjunto del pueblo, no a los pobres, ¿no? Sino al conjunto del pueblo, y de esa forma generar un mercado interno saludable, una economía sana, una economía circular y una soberanía alimentaria y autoproductiva, ¿no? Creo que hacia allá puede ir apuntando las tiendas del bienestar y la recuperación de ese tejido económico comunitario que nunca llegó a ser un tejido sano bajo el régimen del priato, pero por lo menos había algo, ¿no? Y ahora sí hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en la perspectiva de la igualdad, no en la perspectiva del asistencialismo y del clientelismo, que era como lo hacía el priato, sino en la perspectiva de la igualdad, en la perspectiva de la construcción de una comunidad sana y de una comunidad armónica, con una economía autosustentada, ¿no? Circular y productiva y esto de justicia social, ¿no? Claro. Igualitaria, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿no? Y eso es construir soberanía nacional, por supuesto, ¿no? Y lo otro es también la cuestión financiera, ¿no? Pues porque para que estas tiendas funcionen se necesita un banco, fíjate nada más. Y a mí luego me preocupa cómo el Banco del Bienestar no alcanza a ser un banco nacional
en el que podamos guardar nuestro dinero todos, ahorrar ahí, sacar nuestro dinero de la banca privada y guardar nuestra nómina en el Banco del Bienestar y tener nuestra tarjeta del bienestar para pagar lo que consumimos todos los días, ¿no? Yo creo que hacia allá tendríamos que ir apuntando también para empezar a tener una soberanía financiera, ¿no? Y no depender de los bancos privados y de cómo jinetean el dinero y de cómo tienen a la gente agarrada de los tanates, cobrándole tasas de interés altísimas y sin dar crédito para los negocios y cobrando comisiones absurdas, ¿no? Y entonces creo que por ahí también habría que ir observando la soberanía financiera de nuestra patria vinculada a la creación de las redes del bienestar, ¿no? Claro. No, son cosas que hay que ir pensando para irlas construyendo, ¿no? Hay que soñar para luego materializarlo, hay que soñarlo primero, ¿no? Así es. Mi querido Molay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes? Pues aquí en Sin Censura es la trinchera. Y me pueden encontrar en Facebook, Molay Maza, en esto X, Molay-Maza, y en Instagram, Maza Molay, y en TikTok, Molay otra vez. Así me pueden encontrar, ahí se pueden comunicar conmigo. Casi no hago yo cosas independientemente, más bien yo comparto lo que hacen todos ustedes. Y en la 4TV, usted le busca ahí la 4TV, ahí tenemos también un bastión, una trinchera de lucha, de militancia, de combate, y donde producimos diferentes contenidos para toda la militancia y para todo nuestro pueblo, desde noticias hasta mesas de opinión, entrevistas y algunas caricaturas que también están divertidas por allí. Mi querido Vicente, te agradezco mucho el espacio y pues acá seguimos luchando por la soberanía nacional. Nos vemos el domingo en todas las plazas públicas del país y en el Monumento a la Revolución para acompañar a nuestra presidenta en este segundo informe, que pareciera que ha pasado 10 años, pero es apenas el segundo informe. Y pues para eso, para defender la soberanía de la patria, que no es otra cosa que el derecho de nuestro pueblo a vivir con felicidad y con libertad. Eso. Nos vemos el domingo ahí en el Monumento a la Revolución, mi querido Molay. Te mando un abrazo. Cuídense mucho, gracias. Cuídate, tú también, mi querido Víctor Aramburu.